Perfecto, ahí estamos grabando. Estamos grabando, sí. Bien, hola a todos, mucho gusto, que sea un feliz viernes en Santiago, un día post lluvia, donde todo se ve muy, muy lindo, muy limpio. Es lindo Santiago después de la lluvia. Bueno, y por el tema de la lluvia, hoy día tuvimos formato solo remoto, que bueno, era la mejor opción en esta circunstancia. Así que le damos la bienvenida a todos. Ya esto es parte de nuestro seminario ya del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, donde mostramos la investigación que se está haciendo alrededor del departamento. Les habla el profesor Álvaro Lorca. Ya en esta ocasión me tocó organizar este seminario y nuestro invitado hoy día es alguien que está terminando su magíster en Ciencias de la Ingeniería, bajo la supervisión tanto mía ya como Armando Castillejo, que estaba presente acá. Eso, bueno tenerte acá, Armando. Así que bien, te paso la palabra, Martín. Antes tenemos una breve descripción de quién tú eres para toda la audiencia. Así que dale, Carlos, si quieres, puedes dar el resumen Ok, del speaker. es un honor, como dijo el profesor Álvaro Lorca, tener con nosotros a Martín Ibarra, quien es egresado de Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Católica, en último semestre de Magíster en Ciencias de la Ingeniería. Martín ha sido ayudante de distintos cursos en pregrado de Ingeniería Eléctrica y en posgrado fue ayudante de impartición en varias ocasiones del Magíster en Inversiones y Finanzas Aplicadas de la UC, en los cursos Preparación y Análisis de Estados Financieros y en Decisiones de Inversión. Actualmente es ayudante del Magíster en Business Analytics de la UC, de los cursos de Estrategias de Negocio en la Era Digital y Toma de Decisiones basados en datos. Ha trabajado en consultoría de mercados eléctricos como analista de datos, pronósticos de demanda y costos marginales. Actualmente trabaja como ingeniero de investigación y desarrollo en EBI, unidad de negocios de la ICTUC asociada a la Escuela de Ingeniería UC, empresa enfocada en gestionar de forma eficiente el uso de la energía eléctrica de diversos clientes. Le damos de nuevo la bienvenida a Martín Ibarra y esperamos que sea un muy buen seminario. Vale, muchas gracias, Carlos. Adelante, Martín. Súper. Bueno, gracias a todos. Gracias ahí, Álvaro, Carlos. Y bueno, los supervisores en mi tesis han sido Álvaro, Armando y también hay colaboradores como Matías Negrete, Rodrigo Escobar. Y bueno, mi tesis se titula Assessing the Operation and Economic Feasibility of Photovoltaic Plants with Batteries and Their Participation in the Reserve Market, un caso de estudio en Chile. Y lo que les voy a presentar actualmente es un resumen sobre la motivación, el estado del arte, la contribución del estudio, la metodología, los resultados y las conclusiones. Bueno, la energía solar fotovoltaica ha aumentado casi exponencialmente el último tiempo. Hemos visto en Chile, esto, un gráfico ahí de generadoras de Chile, la participación al principio del 2014 fue como un poco más de 400 gigawatt hora anuales y ahora ya estamos más de 14.400 gigawatt hora y eso nos presenta un montón de desafíos. En generación distribuida, donde por ejemplo se complica un poco la coordinación de estas plantas solares, aumenta la posibilidad de problemas de estabilidad en la red, hay mayor incertidumbre en la operación programada, dada la variabilidad de la energía solar, y las reglas del mercado en general se desarrollaron en un contexto de baja penetración de energía renovable. Entonces, algunos métodos para integrar renovables en la red, es como la respuesta a demanda, el pronóstico de energía solar y eólica, flexibilidad de generadores, y dentro de esto está el almacenamiento, que se considera como una de las soluciones más adecuadas, ya que puede mejorar la calidad de la energía, proporciona mayor fiabilidad a la demanda, puede ofrecer pics de generación casi instantáneos. Y dentro de esto, el contexto en Chile es que se han ido instalando baterías paulatinamente, en el caso de este tipo de almacenamiento. Hay proyectos en construcción, alrededor como de 18 proyectos actualmente, pero todavía falta. De hecho, si vemos este gráfico, acá se ven los recortes de energía mensuales que hay en generación solar y eólica. Y si vemos, hay un montón de energía ahí en gigawatt-horas que se están perdiendo. Todavía falta almacenamiento, ¿cierto? Y solucionar varios problemas. Y de hecho, uno de los problemas que hay con la energía solar
y que complica también el tema de almacenamiento es que cuando uno ve como en distinta resolución horaria la energía solar, cambia. De hecho, acá tenemos a la derecha la curva de un día cuando lo vemos en resolución de 1 minuto, versus cuando está en 10 minutos y versus cuando está en 1 hora, y si nos podemos dar cuenta y claramente que es bien diferente ir como al detalle en la energía solar, y eso complica el despacho, ¿cierto? La estimación de la disponibilidad de los requerimientos de almacenamiento. Y también existe que el problema de las baterías, por ejemplo, es que son como un sistema de almacenamiento bastante no lineal, y por lo tanto, cuando yo aumento su capacidad, por ejemplo, de instalación, su degradación va disminuyendo. También ocurre que tiene un alto costo nivelado actualmente para las plantas con baterías, que solo consideran venta de energía. En realidad no es muy factible instalar esas baterías. Tengo que tener algún mercado como de reservas que me haga otros tipos de pago para llegar a la factibilidad económica. Y también la resolución temporal afecta el costo nivelado de la energía. O sea, cuando vemos, por ejemplo, resolución de 1 minuto, que podría ser como nuestra referencia, si empezamos a ver una resolución horaria, nos alejamos un poco de cuál sería como el verdadero costo nivelado de la energía. Entonces, bueno, en el marco de servicios complementarios en Chile, que es el mercado de reserva, existen distintos tipos: control primario, secundario, terciario, que vendría siendo como el mercado que podría dar estos pagos extra, estos almacenamientos, pero lamentablemente actualmente solo remuneran costos y hay como bajos incentivos para participar en el mercado. Y hay una gran incertidumbre de cómo participan y operan los sistemas de almacenamiento actualmente en los servicios complementarios. El coordinador y la regulación actual no es clara en eso. Entonces, como motivación, la evaluación horaria es insuficiente, el almacenamiento implícito, que vendría siendo como quizás sobredimensiono mi campo solar en vez de instalar batería, puede ser quizás una mejor opción. Las no linealidades de la batería complica como su análisis, genera incertidumbre, y si solo considero energía, en realidad no es muy efectivo económicamente instalar esta batería. Entonces es necesario estudiar cómo la participación en el mercado de reserva afecta tanto la dinámica del sistema como la relación costo-beneficio para los generadores solares con batería. Y un resumen así, muy resumen del estado del arte: hay estudios que abordan, por ejemplo, problemas de dimensionamiento de plantas solares con baterías, pero lo hacen maximizando sus ingresos como un tomador de precios. O sea, yo considero un vector de costos que ya es conocido y a eso optimizo mi operación. El problema con eso es que en el futuro, cuando haya muchas plantas que tengan batería instalada, los costos van a cambiar sustancialmente. Y hay otras formas de abordar esto, que resolver un problema de optimización entre energía y reserva. Es lo que hace, por ejemplo, en Chile el coordinador, también lo hacen en Estados Unidos, en otros países. Pero estos modelos generalmente no consideran, por ejemplo, no sé, nueva instalación de plantas con batería, ni la dinámica interna de un generador solar con batería. Y básicamente eso es como lo que queremos considerar también en este estudio. Entonces hay que incorporar más detalles de operación de estas plantas y cómo afecta la degradación y las no linealidades también de las baterías, que hasta el momento solo se ha considerado como en microredes y no en redes más grandes. Entonces, algunas preguntas como para contextualizar un poco. Si uno toma una planta solar hoy en día y dice, bueno, ¿es conveniente instalar una batería que le permita participar en el mercado de servicios complementarios, o mejor me quedo tal cual como estoy operando como planta solar? Y de qué potencia y capacidad debe ser esa batería, y qué ocurre en el sistema si lo anterior lo hacen todas las plantas solares, por ejemplo, cómo se operan y remuneran esas plantas, y cómo puedo incorporar de alguna manera las no linealidades de las baterías. Entonces, como contribución de este estudio, queremos evaluar la factibilidad económica de plantas solares con baterías que participan en el mercado de servicios complementarios, considerando sus no linealidades en la batería, resolución intrahoraria, y evaluar su integración, cómo su integración afecta la dinámica del sistema. Entonces, como tres contribuciones principales, tenemos un modelo operacional horario del sistema eléctrico que considera servicios complementarios, instalación de batería en plantas solares existentes y su dinámica interna, expansión del campo solar también de estas plantas, y operación coordinada mínimo costo de la red. También la incorporación de la degradación y no linealidades de la batería con granularidad intrahoraria, específicamente un modelo 10 minutal, utilizando el software de simulación System Advisor Model, que es el SAM, que va a ser un input al modelo operacional.
Y finalmente una evaluación económica de estas plantas que incorpora su participación y operación de servicios complementarios, utilizando como caso de estudio Chile. Entonces, ¿cómo se ve? Como quizás esta es como la diapositiva más importante de la tesis del estudio. En resumen, tenemos un modelo que lo llamamos UCBES por Unit Commitment Best con baterías, donde recibe como input los datos meteorológicos y de la red, y hay una primera etapa donde corre el mismo modelo, una red más simplificada del sistema eléctrico chileno, para fijar la capacidad de las baterías y también, o sea, en el fondo, decidir la capacidad y potencia de esas baterías y decidir también si que expande o no el campo solar de las plantas solares. Eso lo hace para todas las plantas solares existentes en la red, y después corre para el mismo modelo una red mucho más detallada, pero fijando estas capacidades. Eso nos entrega un despacho horario y tomamos ese despacho para cada batería, y ahora vamos a hacer como una ventana rodante donde vamos a correr este modelo, fijando, por ejemplo, requerimientos de agua, requerimientos de combustible, y va a ir conversando y va a ir uniéndose con el modelo de SAM, que en este caso puse Python porque utilizamos esa librería de SAM, y esa es una simulación intrahoraria para cada una de las baterías que se decidieron instalar, y así tener para cada día el despacho real de esa batería considerando todas sus no linealidades, y eso se lo vamos a devolver como input al modelo operacional como una restricción. Es decir, el coordinador va a correr el modelo como operacional y después cada planta va a optimizar o va a correr su modelo por separado, tratando de hacer lo que el coordinador le dice, y luego le va a decir, mira, en realidad este es el despacho real que yo te puedo entregar considerando ya más no linealidades y una resolución 10 minutos. Y en base al resultado de esto, para los n días representativos, vamos a tener la evaluación económica de estas plantas. Entonces, en la primera etapa utilizamos para el modelo simplificado que decide la instalación de las baterías, las barras de la APEL, del Ministerio de Energía, que son aproximadamente 26 nodos, y consideramos, bueno, la unidad generadora de una manera agregada, pero las plantas solares están desagregadas, o sea, son como 311 plantas solares, y en la etapa 2 consideramos una red eléctrica ya mucho más detallada, que es la que utiliza el coordinador en su programación diaria, con más de 1000 unidades generadoras, con las 300 y tantas plantas solares, y los costos de generación, en el fondo lo hicimos para el año 2022. Y también para el caso de la instalación de la batería y de la expansión del campo solar, utilizamos los datos de NREL, del ATB de NREL, y de marco regulatorio utilizamos el que está actualmente en Chile, que remunera para estas plantas a $2 el megawatt hora la reserva, y consideramos como precio de energía, como la planta solar hoy en día entra a estos modelos como una energía con costo cero, consideramos mantener ese mismo costo sin entrar en detalle en cómo calcular eventualmente después el costo real de la energía de esa batería, que también es una discusión aparte actualmente. Entonces, para mostrarle un poco el modelo operacional, partimos como de base un modelo de Unit Commitment que es muy clásico en la literatura, lo pueden encontrar en diferentes papers donde se modela el encendido y apagado de los generadores con estas variables binarias que están a la izquierda, y también se modela la potencia de cada generador, los flujos por las líneas, los voltajes, en el caso de las reservas, cuando el modelo considera reservas, también se incluyen esas variables. Y acá más que nada mostrarles como rápidamente cómo se modela el encendido y apagado de los generadores. Importante que el generador, por ejemplo, si está generando, tiene que estar dentro de su potencia máxima y mínima. También hay mínimos tiempos de encendido y apagado, que esto significa si un generador se enciende, tiene, no sé, por ejemplo, un mínimo tiempo de encendido de 2 horas. Si se enciende, tiene que mantenerse esas 2 horas encendido, y similar ocurre con el mínimo tiempo de apagado. Las restricciones de rampa, que esto no entra en sí en las plantas solares con baterías, pero sí en los generadores convencionales, donde no tengo restricciones para los cambios que hay horario entre cada potencia. Y bueno, importante ahí como flujo operacional, se utilizó el flujo DC de las líneas y
la restricción de demanda se tiene que agregar esta parte donde viene la carga de estas baterías que se considera en el lado de la demanda. O sea, las baterías me aumentarían un poco la demanda. Importante señalar que el costo marginal se obtiene del dual de esta restricción. Y bueno, finalmente ahí las reservas son como la otra ecuación es más, pero lo importante es que esta ecuación C20 y C21, si un generador está entregando reservas, tiene que estar dentro de sus límites operacionales, ¿ya? Junto con la energía despachada. Hay otras ecuaciones más, como de la red hídrica, ecuaciones de máxima disponibilidad de combustible, que no quise mostrarlas en detalle. Y bueno, lo que incluimos en estos modelos fue la operación interna de una planta solar con batería, para todas las plantas solares con batería, donde consideramos agregar, está por ejemplo las variables de la energía que entrega la red, las variables de la potencia de la reserva de subida y de bajada que viene de los paneles, que viene de la batería, la energía que estoy cargando de la red hacia la batería y la que cargo de los paneles hacia la batería. Y esto conversa con lo que ve el operador del sistema, que en realidad ve una planta en total. O sea, estas baterías se instalan en el lado DC y por lo tanto el operador lo único que ve es que la planta o le oferta energía o reservas, o se carga de la red y funciona como una especie de demanda. Entonces, ¿cómo se ven estas ecuaciones? Hay que incorporar cierto, ahí estos eta son básicamente la eficiencia, pero lo importante es ver que tenemos flujos de energía en la batería, donde consideramos la energía que está entregando a la red, la que está absorbiendo de la red, y también la reserva up y down que está entregando. También la capacidad instalada de la batería es algo que se decide, o sea, estas son variables de decisión en base a, por ejemplo, 4 tipos de batería que puedan instalar las plantas. Entonces, esta no es una variable fija, sino que va a depender de la primera etapa, ¿cierto?, donde decide estas capacidades. También hay una distribución de flujos dentro de la planta, donde se considera, por ejemplo, la energía que entregan los paneles, la reserva up de los paneles, la reserva down por la probabilidad de activación, que es una variable bien importante que vamos a analizar en los resultados. Tenemos también la energía que se entrega hacia la batería y la energía excedente, que es como lo que se vierte. La capacidad que instalo, lo que dijimos que fuera mayor a la capacidad que actualmente está instalada en la planta, eso es como... tiene que estar sí o sí, ¿cierto? No me puede instalar menos. Y bueno, hay otra restricción importante que es, por ejemplo, si estoy entregando energía hacia la red y, por ejemplo, me adjudicaron reserva de subida, no puedo estar cargando mi batería, o sea, no puedo estar actuando como una carga. También aquí hay disponibilidades de reserva, o sea, si yo ofrecí reserva de bajada, que es decir, voy a disminuir mi generación, tengo que por lo menos estar inyectando la energía que dije que iba a disminuir, ¿ya? No puedo no estar inyectando nada o cargándome, ¿cierto? Y ofrecer reserva como de bajada. ¿Y cómo se ligan estas ecuaciones con las que ve el coordinador? Bueno, la potencia que entregan los paneles por su eficiencia más lo que entrega la batería va a ser lo que ve el coordinador efectivamente. Y la carga de la batería va a ser lo que estoy cargando de la red hacia la batería. Y también la reserva entra a la reserva up de paneles o de la batería, dependiendo de lo que la planta decida, pero lo que ve el coordinador es básicamente reserva up o down para los distintos tipos de reserva. Y también hay ecuaciones que modelan la energía almacenada en la batería, es decir, para los distintos estados, cómo es esta energía. Y estas ecuaciones también consideran que la batería se va degradando. ¿Ya? Es decir, esta degradación entra del modelo de SAM y en el fondo en cada día representativo se va como achicando un poco la batería, que es este state of health en el fondo, que es como el estado de salud de la batería. Y es importante mencionar también que el máximo y mínimo de esta batería se decide en la primera etapa, por lo tanto es variable al inicio. Y también acá consideramos una restricción que en el fondo es como de no especulación, donde si yo voy a ofrecer reserva de subida o de bajada de la batería, o como coordinador, le voy a adjudicar esa reserva a la planta, tiene que tenerla en la batería. Ya no puede ser que le diga, ya me va a dar reserva de 10 megas de la batería y en realidad no lo tiene. Y finalmente esto se hace como operación de optimización a mínimo costos, se minimizan todos los costos del sistema. Acá simplemente mostré el costo de reserva que considera todos los tipos de reserva
y el costo va cambiando si es que la reserva se activa o no se activa, que es este parámetro lambda, que ahí es bastante relevante también. Y bueno, como día representativo, lo que hicimos fue utilizar el método de la CDF, que es la función de probabilidad acumulada, donde dijimos, tomemos 4 días representativos del año, entonces para los primeros 3 meses vamos a buscar cuál de los días de esos 3 meses su probabilidad de función acumulada se parece más a la probabilidad de función acumulada de todos los días de esos 3 meses. ¿Ya? Básicamente eso. Y con esos días, después fijamos cuál es la hidrología, cuáles fueron los combustibles, los datos meteorológicos, y esto lo podemos tener del coordinador o también de NREL de su database. Y esto entra a los modelos de SAM y también a los modelos de operacionales. También la remuneración que se utilizó es la clásica que se utiliza hoy en día para los servicios complementarios, que se conoce como el valor adjudicado. Esto es la suma de 4 componentes principales: está el valor ofertado, el costo operacional superior al costo marginal, el costo de oportunidad y el costo adicional de operación, donde los más relevantes son los costos de oportunidades. Es decir, si una planta, por ejemplo, se le adjudicó reserva de subida y no se activó esa reserva, yo igual debería remunerarle como si hubiera estado inyectando, por el sentido de que dejó de inyectar esa energía que pudo haber inyectado si no participaba en el mercado, ¿ya? Pero a grandes rasgos acá se están remunerando costos. Entonces ahí hay como toda una discusión si efectivamente este es como o no el esquema que debería hacerse para incentivar la participación. Y el balance económico del generador se consideró lo que está, en el fondo, esto es el balance típico, donde lo que inyecta se valoriza la barra del costo marginal que está inyectando, menos lo que retiran sus clientes, y hay un PPA por la inyección según los contratos que haya hecho, más los servicios complementarios. En este caso, para la evaluación por ahora estamos asumiendo que estamos en la misma barra que los clientes y que retira lo mismo que inyecta, por lo tanto este balance sería 0. Pero tenemos ahí un PPA importante de calcular, que entra un balance de los flujos netos que va a tener como anuales, por ejemplo, esta planta, y obviamente ese balance también considera los pagos por servicios complementarios. Entonces lo ideal es que estas plantas recibieran más pagos, ¿cierto? Y calcular cuál sería como ese PPA, como el contrato en el fondo, o a qué precio debería vender la energía para ser factible. Entonces, bueno, ¿cómo se ven los resultados preliminares? Cuando consideramos distintas probabilidades de activación, y eso fue lo que quisimos ver, o sea, bajo el marco regulatorio actual, consideramos distintas probabilidades de activación de la reserva, es decir, yo adjudico reserva, pero podría activarla o no. Entonces consideramos probabilidades de 0, de 0,5 y de 1. En el caso de 0,5, y aquí en amarillo es como lo importante, esas son las plantas solares que instalaron baterías y que están entregando en el fondo esa reserva desde sus paneles, o esa energía, perdón, desde sus paneles. Y no, acá no alcanza a verse que es casi nada la energía que entregan las baterías, pero en la probabilidad 1 se ve un poco más, ya se ve como acá arriba a la derecha superior se puede ver como que efectivamente esas baterías están entregando mayor energía a la red, pero si vemos el gráfico de abajo, que es como la energía que efectivamente entregó una vez que se activó la reserva, vemos que en realidad no está entregando energía de las baterías, sino que lo que hizo en este caso el modelo fue adjudicarle energía a las baterías, pero también le adjudicó esa energía como reserva de bajada. Entonces él dijo, mira, me conviene que estas plantas inyecten, siempre y cuando también me conviene que me den esa reserva de bajada de la batería, porque en caso de necesitarla, yo la voy a activar. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque al hacer eso degrada menos las baterías también, ahí hay un costo en el modelo por utilizar las baterías. ¿Y cómo se ve la operación si yo agregara todas las baterías que se instalaron? Que más adelante muestro cuáles fueron y dónde se instalaron. ¿Y cómo se ve para las distintas probabilidades de activación? Entonces, si yo tomara un día de operación, cuando la probabilidad es 0, primero se ve que las baterías se cargan al inicio del día para ofertar después reserva, y esta reserva es reserva de subida, pero esta reserva, como estaba en probabilidad 0, en el fondo no la va a activar, eso sí, la batería, sino que la va a guardar, va a recibir remuneraciones, pero no la va a activar, y se va a cargar aún más a mediodía con la energía solar para poder ofrecer mayor reserva después en la noche, y finalmente va a entregar en la noche
energía hacia la red. En el caso de la probabilidad 0,5 es mucho más variable y de hecho esto se acerca más como una operación real, donde es como un poco la dinámica anterior, ¿cierto? Pero también aparece ahí la reserva down de la batería. Y en el caso de la probabilidad 1, vemos que es como lo mismo de la probabilidad 0, pero ahora me está ofertando la batería, le está adjudicando el modelo reserva de bajada. Es decir, voy a ofrecer reserva de bajada en la batería, pero finalmente, en el fondo no voy a inyectar energía a la red porque te voy a dar esa reserva de bajada. Eso hace que se disminuyan los precios totales, porque yo te adjudico energía por un lado, que es barata, o sea, en el fondo el costo es cero, y también la reserva que es barata es $2 por megawatt hora. Y bueno, en todos los casos carga bastante desde los paneles hacia la batería a mediodía. Ahora, si nosotros calculamos como el porcentaje de participación por tecnología para la energía que efectivamente fue entregada a la red sin considerar la reserva, y tenemos dos casos. Tenemos un caso que es cuando se instala la batería y el caso business as usual, el caso BAU, que es cuando yo fijo esas baterías en cero. O sea, digo, mira, no instale y opera las plantas actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Se entrega muchísima energía de los paneles de las plantas que instalan baterías porque decide instalar en varias plantas dependiendo ahí la probabilidad. Y eso hace que se disminuyan igual, por ejemplo, lo que se está ofreciendo dentro de esa misma matriz, ¿cierto? Lo que se disminuye en carbón, por ejemplo. Y lo más interesante aquí es cuando vemos las reservas que disminuye bastante. O sea, le resta reserva al carbón, al gas, por ejemplo, del caso BAU, pero en el caso actual le adjudica bastante reserva a los paneles o a la batería, dependiendo de la probabilidad de activación, pero lo importante es que lo hace como a esta planta que el coordinador lo ve como un todo. Después, la planta en sí va a ver internamente cómo adjudica esa reserva o a quién le conviene más, si a los paneles o a la batería según la disponibilidad, ¿cierto? Lo ideal sería que si yo tengo, por ejemplo, energía disponible de los paneles, inyecta esa energía a la red si es que el coordinador me pide energía y no de la batería, por ejemplo. Y en el caso de la reserva app ocurre exactamente lo mismo. Y de hecho aquí interesante que el gas, que es algo que se utiliza bastante como reserva app, el sistema da su rapidez, disminuye bastante. O sea, lo reemplaza por baterías, por ejemplo, o lo reemplaza por los paneles. Y esto varía ahí dependiendo de la probabilidad de activación, como la conveniencia como a mínimo costo en el fondo de la operación del sistema. Y en cuanto a la expansión de capacidad de las plantas de solamente su campo DC, esta varía según la probabilidad de activación, pero en general se mantienen dentro como de más de 150 megas, o sea, perdón, más de ciento y tantas plantas que van como de las 311 que decidieron como expandir esta capacidad. Y aquí en el eje X está como la capacidad instalada, ¿cierto? Y podemos ver que la mayoría expande súper poco, ¿ya? O sea, expande más de, en el fondo la mayoría está como menos de 1 megawatt, pero eso le sirve como para, por ejemplo, su curva de factor de disponibilidad, tratar como de aplanarla un poco más en las horas solares. En el caso de las baterías, a mayor probabilidad de activación se instalan más y va disminuyendo ahí según la probabilidad de activación. Y también la mayoría se concentra como en baterías pequeñas que están distribuidas en distintas plantas, más que así como una gran batería en algunos casos. Y ahí lo interesante es que, claro, la probabilidad de activación me va cambiando como según cómo va a operar la batería y por lo tanto según la capacidad que va a instalar o la potencia que va, en el fondo que va a instalar. Y ahora si viéramos esto en un mapa ya de Chile, para los distintos casos, aquí el caso izquierdo es el caso base que tomamos, donde no hay batería, o sea, asumimos que aquí no, si es que hay batería, puede que sean muy, muy pequeñas, que es el dato que mostré inicialmente. Y ahora, en los otros casos, es la instalación de estas baterías. Entonces, lo que podemos ver es que, bueno, a menor probabilidad de activación, instala más baterías, ¿cierto? En el fondo es porque la utiliza más como una verdadera reserva. Y podemos ver que, obviamente, lo que más instala es en el norte, ¿ya?
También se concentra un poco aquí en la zona central, pero en el norte es donde mayoritariamente instala. Y ahora, si es que calculáramos el PPA, que esto vino, voy a retroceder un poco, de esta ecuación, y si yo quisiera calcular el BAN de cada uno de estos proyectos, considerando la inversión que se hizo en la batería o en el campo solar, y quisiera calcular como el PPA en el caso de sin batería y con batería, y luego sacara el porcentaje de esto, cuánto fue la reducción o el aumento, podemos ver lo siguiente. En el caso de que la probabilidad no se active, existe como una alta reducción ahí en los PPA, es decir, recibo bastantes pagos de servicios complementarios que logran cubrir mi inversión en batería y en campo solar, y además me permiten poder vender mi energía más barata. O sea, efectivamente, en ese caso como que es factible. Ahora, en el caso de que la probabilidad sea 0,5, en realidad mi PPA aumenta, ¿ya? No es que no sea factible la instalación, pero voy a tener que vender la energía más cara. Y en el caso de que la probabilidad sea 1, queda como justo a la mitad. Es decir, algunas plantas disminuyen su PPA, otras tienen que aumentarlo. Entonces tengo que vender la energía más cara o más barata según, en el fondo, cómo me operó el sistema finalmente. Entonces, aquí se ve que este es un parámetro bastante importante porque solamente con el parámetro de la probabilidad de activación, de decir, mira, consideremos si la energía, perdón, si la reserva se activa o no, vamos a saber si es que es factible instalar estas plantas, cómo las van a operar. Y en el fondo, después de eso viene el, bueno, ¿y a qué precio van a vender su energía? Si va a ser más barato o no que lo que está actualmente. Y eso en el fondo nos da como, ahí algunas como trabajos futuros, donde algunas conclusiones preliminares pueden ser que la probabilidad de activación de la reserva influye en esta instalación, la operación y la factibilidad de las plantas. La operación centralizada a mínimo costo, con los supuestos considerados, muestra que es beneficioso para el sistema instalar estas plantas, o sea, estas baterías en las plantas solares actuales. Sin embargo, no todas ellas son factibles y esto dependerá de la operación. O sea, algunas voy a tener que aumentar mi PPA de energía, entonces ahí probablemente eso, en el fondo esos proyectos no se lleven a cabo. Ahí se requiere todavía una mayor claridad en los detalles de operación de centrales solares con almacenamiento. Nosotros acá consideramos algunas cosas como, por ejemplo, si la planta me va a ofertar energía de reserva, entonces la tiene que tener. Eventualmente el día de mañana eso puede ser algo que la planta, no sé, tenga una penalización, por ejemplo. Y ahí está la pregunta de cómo calcular el costo de energía cuando la energía proviene de la batería. Nosotros asumimos en este caso que es cero porque el coordinador ve la planta como un todo. Y bueno, falta definir bien las reglas y modelos operacionales como para evitar especulaciones en ofertar reservas, que es lo que mencioné esto de las restricciones operacionales. También para el sistema es más conveniente que las plantas solares con batería entreguen reserva de los módulos de subida cuando la reserva se va a activar y de bajada cuando la reserva no se va a activar. En ese caso le conviene más como que venga de los paneles que de la batería. Esto evita degradación de batería, pero también implica tener conocimiento perfecto como en la disponibilidad. Entonces ahí como lecciones aprendidas también y trabajo futuro, es que el modelo planteado es determinístico y los parámetros como la probabilidad de activación sería interesante evaluarlo en un modelo estocástico, por ejemplo. Es como una variable que está como pintada para hacer la estocástica. Y es importante también a futuro incorporar pronósticos como para romper un poco la simetría de la información que existe actualmente en el modelo, porque existen cosas como que el coordinador acá conoce la disponibilidad de las plantas y las plantas también conocen esa disponibilidad y la probabilidad de activación se conoce a priori en el modelo mientras se está ejecutando, pero también uno podría tener pronósticos, como por ejemplo decir, ¿qué pasa si la probabilidad de activación yo dije que era 0, operé mi sistema de esa manera y en realidad fue 1? ¿Qué pasó como con esa operación, con los pagos? Y bueno, si no se incorporan y consideran restricciones de no especulación, el bajo costo de las centrales solares con baterías para energía y reserva implica que el sistema intentará adjudicarles toda la reserva y energía posible, entonces es importante ahí considerar estas restricciones de si yo voy a adjudicarle reserva, efectivamente esa reserva esté disponible, que en el fondo es lo que incorporamos en el modelo, pero es importante que el día de mañana, cuando se operen estas plantas, sea de manera centralizada o no,
hay que considerarlo porque si no puede pasar que yo adjudique una reserva que después no me la pueden entregar. Bueno, hay alguna referencia de esto. Excelente, muchas gracias, Martín. Todo muy, muy claro. Bien, abrimos un espacio breve, unos 5 o 10 minutos, en caso que haya alguna pregunta de la audiencia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Karen, por favor, adelante. Hola, buenas. Tenía una pregunta. No me quedó claro qué son las reservas de subida y de bajada. Como que Ya, hablaron mucho de bueno, eso, pero no estoy tan familiarizada con el concepto. ya. Lo voy a anotar porque si no quedó claro es porque no lo expliqué bien. No lo expliqué probablemente. La reserva de subida es, mira, resulta que en la operación como diaria, por así decirlo, se hace una operación programada que la hace el Coordinador Eléctrico Nacional y él lo hace en base a un pronóstico de demanda. Pero resulta que esos pronósticos pueden haber desviaciones en la operación real. O sea, hay pronósticos que fallan, pueden pasar cosas como, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con las lluvias, que de repente hay un árbol que se cae sobre una línea y se me corta toda una parte, ¿cierto? Y necesito activar o desactivar generación. Entonces, ahí lo que hace el coordinador es que también el día anterior programa reservas, que son generadores que uno le dice para la hora siguiente, para mañana, por ejemplo, en cada hora, estas son como las reservas adjudicadas de subida y de bajada. ¿Eso qué significa? De subida es reserva que yo podría haber dado, o sea, energía que yo podría haber inyectado, pero que la guardé en caso de que el coordinador me pidiera activarla para, en el fondo, como una operación segura del sistema. Por ejemplo, yo podría entregar, no sé, 100 megas, supongamos que esa es mi potencia máxima, y el coordinador me va a decir, mira, tú puedes mañana inyectar 80 a la hora, no sé, 5 del día, y 20 déjalo de reserva de subida. Entonces, cuando yo necesite esa reserva porque la frecuencia del sistema va cambiando, porque hubo algún problema con alguna línea, te voy a pedir activarlo. Y el caso de la reserva de bajada es cuando a un generador se le pide de disminuir generación. O sea, está inyectando y yo, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, lo que ocurrió de ya, se cae una línea o algo así, se cayó demanda en el sistema. Eso lo que hace es que la frecuencia en el sistema empieza a aumentar cuando la demanda se me cae, entonces yo necesito disminuir generación, porque siempre la generación tiene que ser igual a la demanda en todo momento. Entonces, si la demanda disminuye, yo tengo que tener la capacidad de a los generadores decirle, oigan, disminuyan su generación porque la demanda se cayó, hubo algún problema. Entonces, esa es la reserva de bajada. Y esas reservas se tienen que remunerar de una manera distinta a la energía, porque en el fondo yo estoy incurriendo ahí un poco en la operación de cada planta diciéndoles como no inyectes o inyecta pero no puede inyectar todo, entonces se hacen pagos como laterales, por así decirlo. No sé si quedó claro. Sí, súper. Muchas gracias. Súper. Gracias, Karen, por la pregunta. Martín, muy, muy clara la explicación. No, y sin duda, Karen, que son muchos los elementos que están en juego en este trabajo en particular, y esa es una dimensión del mercado eléctrico, de cómo funciona el mercado eléctrico, y solo complementar lo que dijo Martín con el hecho de que al final las baterías hoy día son un activo bastante caro, que no se rentabiliza solamente por desplazar energía en el tiempo, sino que además por entregar seguridad a la red eléctrica. Y la forma en que el mercado, en el fondo, compensa o recompensa esto es a través de esos productos de reserva que comenta Martín y que están modelados en este trabajo. No sé si hay más preguntas o comentarios de la audiencia. Nicolás, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. A mí no me quedó muy claro qué significaba esta probabilidad de activación, porque como que no me quedó muy claro dónde participaba eso en el modelo. Ya, súper. Quizás voy a compartir y mostrarlo mientras voy explicando. Mira, la probabilidad de activación
en el fondo acá en el modelo está considerado como un parámetro, y tiene que ver con que yo a los generadores le adjudico reserva, pero no necesariamente esa reserva se va a activar finalmente, ¿ya? De hecho, entra en la función objetivo que está más adelante. Pero nosotros acá lo modelamos, por ejemplo, en la batería, en la parte del campo solar, y en la función objetivo entra sí o sí. Entonces, ¿qué hace la probabilidad de activación? Que en el fondo, yo a un generador le puedo decir, mañana, por ejemplo, como coordinador del sistema, que tenga que guardar cierta reserva, no sé, de subida, por ejemplo, ya 10 megas. Pero no necesariamente la voy a activar, o sea, no necesariamente voy a tener que operar esa reserva. Si yo llego a operar esa reserva dejó de ser reserva, valga la redundancia, y ahora es energía que está inyectando a la red. Entonces, en el fondo ese generador estaba inyectando 80, por ejemplo, yo le dije reserva 20, entonces te activé la reserva, por lo tanto ahora está inyectando 100. Y lo que está vendiendo la red es 100, ya no es 80, pero además yo de alguna manera tengo que pagarle como por haber tenido esa reserva guardada, o sea, por haberme como hecho caso, ¿cierto? Y no haber especulado. Y además tengo que tener cuidado con los pagos que no sean duplicados. O sea, si está inyectando ya 100 como energía, eso se debería pagar como energía. El pago por reserva ya no influye como en los costos de operación, y esto entra un poco acá, ¿ya? Esta probabilidad de reserva tiene que ver con cómo yo voy a calcular cada uno de estos costos para evitar como pagos duplicados. Pero básicamente, así como en resumen, es como la probabilidad de que la reserva que yo adjudiqué realmente se active o no, sea de bajada o sea de subida. Y por eso que mencionaba que es como un parámetro bien interesante de hacerlo estocástico, porque al final puede pasar cualquier cosa, uno no sabe realmente si la reserva se va a activar o no. Excelente. Gracias, Martín. ¿Más preguntas? ¿Comentarios para Martín? Vale, súper. Karen, adelante. Sí, me había quedado una duda cuando lo escuché. El tema de los días representativos, ¿cómo llegaste a ese método quizás? ¿Y cómo elegiste esos días? ¿Cómo por qué? Que no se me podría haber ocurrido a mí. No sé. Es una buena pregunta. A mí tampoco, si Armando no hubiera ayudado ahí dándome como ese camino. Mira, lo que ocurre es, hay varias formas de escoger días representativos, ¿ya? Yo en particular, en la parte solar fotovoltaica, hay algo que se llama el TMI, que es como el Typical Meteorological Year, el año típico meteorológico. Y hay bastantes maneras de hacerlo, pero una manera es con como la función de probabilidad acumulada. Ahí uno puede encontrar como papers de eso. Y eso se usa generalmente en la parte solar como para el año típico meteorológico, como la parte radiación. Entonces, en el fondo yo quise tomarme de eso y decir, bueno, voy a hacer lo mismo para los días representativos del año en cuanto a demanda, que es como la probabilidad de que el día que yo escogí esté más cercano, ¿cierto?, a ser como uno de los días más representativos del mes. Y lo que hice fue hacerlo para la demanda por barra de cada barra. Entonces son como 212 barras, si no me equivoco. Para cada una se hace eso y después tomaba como el promedio. Entonces iba calculando el error de cada uno de los días de los meses que escogí y veía cuál se acercaba como a la función acumulada, ¿cierto?, de todos esos días, y hacía como el promedio de la barra. Y así tomaba en el fondo, de los 3 meses que quería sacar el día representativo, tomaba el día que tenía menor error, y después iba simplemente como a la página del coordinador y bajaba todos los datos de eso, y ya sea disponibilidad de agua, de combustible, etc. Ahí se podría incorporar más cosas, como por ejemplo, que esto también considere representatividad de la generación, que eso es como otra parte. De hecho, nosotros asumimos acá que hay disponibilidad de, por ejemplo, el generador de combustible está disponible
pero también ocurre que hay días en el año que a veces hay generadores que no están disponibles. Entonces, uno puede ahí como que puede calzar esto entre la demanda, la generación, pero no hay como un camino así que alguien diga esta es la forma la mejor de hacer, sino que lo quisimos hacer en base como se hace como en los TMI de solar. Muy buena pregunta, Karen. Es un tema súper delicado en este tipo de problemas y en otros modelos con una naturaleza de planificación hacia el futuro. No sé si hay más preguntas, comentarios para Martín, de la audiencia. Armando, ¿quisiera hacer algún highlight o comentario? Sí, Álvaro, muchas gracias por la palabra. En realidad quería felicitar a Martín por todo el trabajo que ha hecho pues, a lo largo de todo este tiempo, porque atacar este problema ha sido como enfrentarse a un gigante. Como lo conversamos en un inicio, es un problema pues multidisciplinar, multifactorial, súper complejo, y la pregunta era cómo hacerlo calzar en un paquete que fuera enfrentable en plazos como acotados. Y creo que Martín lo ha logrado con creces. Ha sido un trabajo como bien súper metódico, súper de hormiga, revisando cada cosa como para asegurarse de que todo salga bien. Y creo que ha sido un resultado, o ha mostrado unos resultados súper, súper interesantes. Así que, Martín, felicitaciones por el trabajo y estamos atentos entonces a ver ya como los resultados definitivos y el escrito. Un abrazo. Súper. Gracias, profe. Sí, no, ha sido ahí bien arduo, pero claro, son hartas cosas. Muchas, mezclamos ahí dos mundos. En el fondo, la parte como operacional más detallada de las plantas, más esta operación del coordinador y tratar como de mezclar eso, ha sido como el gran desafío. Sí. Y cada vez que hacemos algo salía algún, pero ¿qué tal sí? Entonces nuevamente hay que como, otra vez, tomar decisiones, acotar. Y creo que no solamente es importante por los resultados, sino las lecciones aprendidas de cómo, de qué cosas y cómo poderlas enfrentar en futuros estudios. Excelente. No, de todas maneras, ha sido un trabajo realmente profundo, la verdad, en varios niveles. Bien, no sé si hay alguna última pregunta de la audiencia. Nicolás, adelante. Tenemos un par de Bueno, minutos más. quizás no es tan como del tema en sí, pero en un momento mencionaste un método de la CDF y me gustaría saber un poco más porque desconozco totalmente de qué trataría ese método. Sí, ahí quizá después Armando me puede complementar, pero el método de la CDF es, en el fondo uno calcula la función de probabilidad acumulada, eh, que en el fondo esto es para una variable discreta. Lo tomas como si yo tomara, por ejemplo, un día, supongamos que un día de, no sé, tomo la demanda de una barra. Entonces tengo la demanda para ese día y, y puedo asumir como que cuál es, en el fondo calculo la función de probabilidad acumulada de ese día, ¿cierto? Como cuál es la probabilidad, como si no sé, la demanda fuera una variable aleatoria, perdón. Y luego de eso calculo el error de eso con, por ejemplo, tomar la demanda de todo el mes, para todos los días del mes. Entonces busco cuál es como el día que se acerca más o que tiene menor error con la probabilidad acumulada, ¿cierto? La función de probabilidad acumulada de todo el mes. Ah, ya, entiendo. Muchas gracias. Súper. Súper, gracias Nicolás. Súper importante el punto respecto a la dimensión probabilística, digamos, de este análisis, que entonces, ese es uno de varios elementos, digamos. Eh, bien, no sé si tenemos un par de minutos para una última pregunta. Hacemos el cierre. Perfecto. Bueno, gracias a todos por la participación. ¿Ya? Gracias Martín por la excelente charla. ¿Ya? Gracias Carlos, Mauricio por la organización. Gracias también Karen, Nicolás, y ahí las preguntas, por favor, cualquier duda, escríbanle a Martín, pueden googlearlo, lo van a encontrar, si quieren discutir un poquito más en profundidad estos temas, y cualquier estudiante, digamos, ahí que le interese hacer investigación en estos temas
o en temas de energía, por favor acérquese a cualquiera de nosotros, a Martín, a Armando, conmigo, u otros profesores, digamos, relacionados al tema. Así que bien, con eso damos el cierre y eso, pues, muchas gracias a todos. Súper, muchas gracias. Chao, Vale. gracias. Y va a quedar en YouTube, eso me faltaba decir. Va a quedar en YouTube si es que quieren enviarle esto a alguien que